Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretti de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 15. Eusapia Paladino, su vida y su obra. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 5 de noviembre de 2013. Comienza. Capítulo 15. Eusapia Paladino, su vida y su obra. Eusapia Paladino señala una etapa importante en la historia de la investigación psíquica, porque fue la primera médium utilizada en los fenómenos físicos por gran número de eminentes hombres de ciencia. Las principales manifestaciones de Eusapia Paladino fueron el movimiento de objetos sin contacto, la levitación de mesas y otros objetos, la de la propia. Medium, la aparición de rostros y manos materializados, la de luces y la ejecución de trozos musicales con distintos instrumentos sin contacto alguno humano. Como ya hemos visto, todos esos fenómenos los había producido con fecha anterior el medium de De Hondt, pero Sir William Crookes invitó a sus colegas científicos a comprobarlos y estos no aceptaron la invitación. Por primera vez, tan extraños hechos iban a ser objeto de prolongadas investigaciones por parte de hombres de gran reputación científica. Excusado es decir que todos aquellos experimentadores se mostraron al principio escépticos y las precauciones, esas precauciones frecuentemente necias que suelen ir contra el mismo objeto que se persigue, estuvieron a la orden del día. Ningún medium del mundo ha sido más rígidamente tratado que Eusapia Paladino, y como ésta logró convencer a la inmensa mayoría de los que la estudiaron, puede decirse que su mediunidad fue realmente excepcional. Como en tantos casos, muchos de los investigadores que asistieron a sus sesiones carecían de los conocimientos más elementales de la mediunidad y de las condiciones necesarias para su ejercicio, lo que es factor esencial en el éxito de los experimentos. De cada 1000 hombres de ciencia, no hay uno que reconozca esto, y el hecho de que Eusapia saliera airosa a pesar de tan tremendas condiciones desfavorables es una prueba indiscutible de sus poderes. Aquella mujer iletrada de Nápoles es otro ejemplo más de que los seres humildes son los llamados a deshacer los sofismas de los hombres cultos. Eusapia nació el día 31 de enero de 1854 y falleció en 1918. Sus facultades comenzaron a manifestarse cuando tenía 14 años de edad. Su madre falleció al darla a luz y su padre cuando Eusapia no tenía más que 12 años. Los amigos que la recogieron observaron bien pronto que, estando todos sentados a la mesa, se levantaba ésta. Las sillas comenzaban a bailar, las cortinas de la habitación se descorrían y los vasos y las botellas entraban en movimiento. Todos se sometieron a prueba para descubrir quién era el causante de tales cosas, y así se averiguó que Eusapia era medium. No mostró el menor interés en el desempeño de su papel como tal, y si consintió en celebrar algunas sesiones, fue por dar gusto a los amigos que la habían acogido y evitar que la enviaran a un convento. Al cumplir 22 años, comenzó su educación psíquica bajo la dirección, según Flammarion, de un ardiente espiritista llamado Damiani. Eusapia refiere un hecho muy singular ocurrido en ese primer periodo. Había en Nápoles una señora inglesa que se casó con el señor Damiani, a la cual, en una sesión espiritista, el espíritu que dijo ser Juan King le mandó que fuera a ver a una joven llamada Eusapia,
a cuyo fin el espíritu le dio el nombre, la calle y el número de la casa, añadiendo que dicha joven era una medium muy poderosa a través de la cual él se manifestaba. La señora Damiani fue donde le decían y encontró a Eusapia Paladino, de quien jamás había oído hablar hasta aquel momento. Las dos mujeres tuvieron una conferencia durante la cual Juan King sometió a su dominio a la medium, convirtiéndose desde entonces en su guía y director. La primera aparición de Eusapia Paladino en el mundo científico europeo fue bajo los auspicios del profesor Chiaia de Nápoles, el cual publicó en 1888 en un periódico de Roma una carta dirigida al profesor Lambroso, detallando sus experimentos con la medium e invitando al célebre alienista a examinarla por sí mismo. Hasta 1891 no aceptó Lambroso aquella invitación, celebrando en febrero de dicho año 2 sesiones con Eusapia. Lambroso quedó tan convencido que escribió: «Me siento confundido y apenado por haber combatido tantas veces la posibilidad de los hechos llamados espiritistas». Su conversión determinó a importantes hombres de ciencia de Europa a emprender diversos trabajos de investigación psíquica, y la Paladino quedó sometida por espacio de varios años a sesiones encaminadas a demostrar la realidad de los fenómenos. Las sesiones de Lambroso fueron seguidas por la de la Comisión de Milán en 1892, asistiendo a ellas el profesor Schiaparelli, director del Observatorio de Milán, el profesor Gerosa, catedrático de física, Ermacora, doctor en filosofía, Askakov, consejero de Estado del emperador de Rusia, Carlos Duprel, doctor en filosofía de Múnich, y el profesor Carlos Richet de la Universidad de París. Hubo 17 sesiones, tras las cuales siguieron las investigaciones de Nápoles en 1893, de Roma en 1893-1894, de Varsovia y Francia en 1894, la última de las cuales bajo la dirección del profesor Richet, Sir Oliver Lodge, Mr. F. W. H. Meyers y Dr. Ocharowicz, de Nápoles en 1895 y el mismo año de Cambridge, en casa de Mr. F. W. H. Meyers, con la presencia del profesor y la señora Sidgwick, Sir Oliver Lodge y el Dr. Ricardo Hodgson. La serie continuó en 1895 en Francia, en casa del coronel de Rochas, en 1896 en Tremeso, en Auteuil y en Choisy-le-Brac, en 1897 en Nápoles, Roma, Montfort y Budeso, en 1898 en París, en presencia de un comité científico compuesto de los señores Flammarion, Carlos Roch, A. de Rochas, Victoriano Sardou, Julio Claretier, Adolfo Bisson, G. Delanne, G. de Fontanelle y otros. En 1901, en el Club Minerva de Génova, en presencia de los profesores Porro, Morselli, Bossano, Benzano, Lambroso, Masalo y otros. Hubo otras muchas sesiones de experimentación con asistencia de hombres científicos, tanto de Europa como de América. El profesor Chiaia, en su carta al profesor Lambroso, ya citada, da la siguiente pintoresca descripción de los fenómenos obtenidos con Eusapia. Se trata de una mujer casi inválida, que pertenece a la clase más humilde de la sociedad. Tiene cerca de 30 años de edad y es muy ignorante. Su aspecto no tiene nada de fascinador, ni parece dotada del poder que los criminólogos modernos llaman irresistible. Pero cuando así lo desea, lo mismo de día que de noche, puede tener cautivo a un auditorio 1 o 2 horas con los más sorprendentes fenómenos, ya atada a una silla o con las manos fuertemente cogidas por uno de los asistentes, atrae hacia sí los muebles que la rodean, los levanta, los mantiene suspendidos en el aire como el sepulcro de Mahoma y hace que vuelvan a sus puestos con movimientos ondulatorios como si obedecieran a su voluntad. Aumenta el peso de los mismos o los disminuye a su gusto. Produce ruidos en las paredes y el suelo, con cadencia y ritmo sutil,
Contestando las preguntas de los espectadores, vence a veces efluvios de electricidad que surgen de su cuerpo y la envuelven, así como a los espectadores de tan maravillosas escenas. Escribe o dibuja en el papel que sujetáis con vuestras propias manos todo cuanto deseáis, números, nombres, figuras, frases, con solo alargar el brazo y señalar hacia el lugar donde estáis. Si colocáis en un rincón de la habitación una vasija conteniendo escayola, al cabo de unos momentos notáis en ella la impresión de una mano o la imagen de un rostro, de frente o de perfil, en forma que os permite sacar luego el molde. De esta manera, se han obtenido retratos de diferentes dimensiones. Esa mujer se eleva en el aire, a pesar de todas las ligaduras con que se le ate. Reposa en el aire como en un lecho contra todas las leyes de la gravedad. Toca instrumentos musicales, órganos, tambores, campanillas, sin que sus manos se posen en ellos, como si fueran accionados por el aliento de gnomos invisibles. A veces, esa mujer aumenta de estatura más de 4 pulgadas. El Comité de Milán, que investigó con Eusapia después del Ambroso, dice en su informe de 1892: es imposible calcular el número de veces que apareció la mano y fue tocada por nosotros. No cabe duda alguna, era una mano viviente, que veíamos y tocábamos, viendo al mismo tiempo el pecho y los brazos de la medium, cuyas manos sujetaban las personas que estaban a cada uno de sus lados. Muchos fueron los fenómenos que se registraron a la luz de las bujías y de una lámpara de petróleo. Muchos también los ocurridos a plena luz, estando la medium en trance. El doctor Ochorowicz persuadió a Eusapia para que visitara Varsovia en 1894. A los experimentos que ahí se llevaron a cabo asistieron eminentes hombres y mujeres pertenecientes a círculos científicos y filosóficos, obteniéndose parciales o completas levitaciones de mesas y muchos otros fenómenos físicos. En tales levitaciones fueron visibles a plena luz los pies de la medium, estando sujetos por alguno de los asistentes arrodillado debajo de la mesa. Con referencia a las sesiones celebradas en casa del profesor Richet en Ille-Roubaix en 1894, Sir Oliver Lodge dice en comunicación dirigida a la Sociedad Inglesa de Investigación Psíquica: como quiera que se juzguen los hechos, estoy obligado a admitirlo. No hay en mi mente espacio para la duda. Toda persona exenta de prejuicios que los presencie llegará a la misma conclusión, o sea, que ciertas cosas que hasta ahora parecen imposibles pueden ocurrir. El resultado de mis experiencias ha sido convencerme de que ciertos fenómenos que habían pasado por anormales pertenecen al orden normal, y como corolario de ellos, que tales fenómenos deben ser investigados por las personas y las sociedades interesadas en el progreso de la ciencia. Diario SPR, volumen 6, noviembre 1894, páginas 334 a 360. En la reunión en que fue leída la comunicación de Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes llamó la atención del auditorio acerca de la semejanza de los fenómenos obtenidos por Eusapia Paladino con los de Job. La comunicación de Lodge fue duramente criticada por el doctor Ricardo Hodgson, a la sazón en los Estados Unidos, y como consecuencia de ello, Eusapia Paladino y el doctor Hodgson fueron invitados a Inglaterra a una serie de sesiones que se verificaron en Cambridge, en casa de Mr. F. W. H. Meyers, durante los meses de agosto y septiembre de 1895. Los experimentos de Cambridge, según fueron llamados, no tuvieron éxito en su mayoría, pretendiéndose que se sorprendió a la medium repetidamente en fraude. Mucho se escribió por unos y otros en la aguda controversia que siguió a las sesiones. Baste decir que los observadores más competentes rechazaron el veredicto lanzado contra Eusapia, condenando decididamente los métodos adoptados por el grupo de los experimentadores. Conviene recordar a este propósito que un periodista americano, con ocasión de la visita de Eusapia a aquel país, preguntó atrevidamente a la medium si había sido sorprendida
alguna vez haciendo trampas? He aquí la franca contestación de Eusapia. Muchas veces me han preguntado lo mismo. Hay personas que al sentarse alrededor de la mesa aguardan siempre trampas y en resumidas cuentas las ansían. Yo me encuentro en trance y como nada ocurre, los otros se muestran impacientes, pensando en las trampas, nada más que en las trampas, con todo el cerebro concentrado en esa idea. Yo, es claro, contesto automáticamente, pero no siempre. Los impacientes esperan que realice lo que desean, y de ahí su descontento. Eso es todo. Con respecto a la acusación de fraude lanzada por los experimentadores de Cambridge, hay que observar, primero, que como indicó el doctor Hereward Carrington, varios experimentos llevados a cabo con el fin de repetir los fenómenos por medios fraudulentos terminaron en el más completo fracaso casi siempre. Segundo, que los asistentes a aquellas sesiones ignoraban en absoluto la existencia y producción de lo que pudiera llamarse extremidad ectoplásmica, fenómeno ya observado antes en el caso de Slade y de otros mediums. Carrington dice: todas las objeciones hechas por la señora Sidgwick se vienen abajo si se supone que Eusapia materializa durante un cierto tiempo un tercer brazo, que es el que produce aquellos fenómenos y que luego es absorbido por su propio cuerpo al finalizar el experimento. Por extraño que pueda parecer, esa es la conclusión a que conducen abundantes pruebas. Ya en 1894, Sir Oliver Lodge vio lo que llama una apariencia de extremidades suplementarias que surgían del cuerpo de Eusapia o muy cerca de él, con la seguridad que da a veces la ignorancia el diario de la Sociedad de Investigación Psíquica, en el cual se publicó la comunicación de Sir Oliver. Comentó la observación de este en la forma siguiente: apenas es necesario decir que esos brazos espiritistas saliendo del cuerpo de la medium es prima facie una circunstancia que hace pensar enseguida en la trampa. Pero posteriores investigaciones científicas confirmaron plenamente la conjetura de Sir Oliver Lodge. Así, el profesor Botassi declaró: en otra ocasión, la misma mano se colocó en mi antebrazo derecho sin apretarlo. Esta vez, no solo puse mi mano izquierda sobre ella, sino que miré, con lo cual pude ver y sentir al mismo tiempo. Era una mano humana de color natural y sentí en la mía los dedos y el dorso de ella tibios, nerviosos, ásperos. La mano se disolvió y, lo vi con mis propios ojos, se hundió en el cuerpo de la señora Paladino, describiendo una curva. Confieso que sentí dudas acerca de si la mano izquierda de Eusapia se había soltado de mi mano derecha para tocar mi antebrazo, pero me di cuenta enseguida de que esa duda no tenía fundamento, porque nuestras dos manos estaban aún en contacto como antes. Aunque todos los fenómenos que observé en las 7 sesiones se borraran de mi mente, aquel resultaría siempre inolvidable para mí. El profesor Galeotti, en julio de 1908, vio claramente lo que llamó duplicación de la mano izquierda de la medium, exclamando: ved 2 brazos izquierdos idénticos en apariencia, uno sobre la mesita, y es el que toca al señor Botassi, y otro que parece surgir del hombro de la medium, siendo absorbido nuevamente por su cuerpo. Ved que no se trata de una alucinación. En la sesión que se celebró en julio de 1905 en casa de M. Berisso, estando las manos de Eusapia bien vigiladas y visibles para todos los reunidos, el doctor Benzano y otros de los presentes vieron distintamente una mano y un brazo cubierto por una oscura manga, salidos de la parte anterior y superior del hombro derecho de la medium. Otros testimonios parecidos sobre el mismo fenómeno podríamos aportar aquí. Como dato para el estudio de las complejidades de la mediumnidad, especialmente la de Eusapia, referiremos este caso. En una sesión con el profesor Morselli, Eusapia fue sorprendida al desasir la mano que le tenía cogida al profesor y extenderla para alcanzar una trompeta que estaba encima de la mesa. Se le impidió realizar el acto, diciendo el informe acerca de este incidente. En aquel momento, cuando la fiscalización era más rigurosa que nunca, la trompeta se levantó de la mesa y desapareció en la cabina, pasando entre la medium y el doctor Morselli.
Era indudable que la medium había intentado realizar con su mano lo que después hizo mediúmnicamente. Resultó inexplicable aquel inútil y tonto intento de trampa. No hay duda acerca del caso. La medium no pudo llegar con su mano hasta la trompeta y, aunque hubiera llegado, no le habría sido posible llevar esta hasta la cabina que estaba a sus espaldas. Hay que observar que uno de los ángulos de la habitación tenía un cortinaje para formar lo que se llama la cámara o cabina, es decir, el espacio limitado donde el medium recoge la fuerza, y que Eusapia, al revés de los otros mediums, se situaba fuera de dicho espacio a un pie de distancia del cortinaje colocado detrás de ella. La Sociedad de Investigación Psíquica decidió en 1895 que todos los fenómenos de Eusapia eran fraudulentos, de modo que no tenía ya por qué ocuparse más de ellos. Pero en el continente, grupo tras grupo de investigadores científicos que adoptaban siempre las más rigurosas precauciones, siguieron avalando las facultades de Eusapia. Más tarde, en 1908, la Sociedad de Investigación Psíquica decidió proceder a nuevas comprobaciones con esa medium, designando para ello a 3 de sus más escépticos miembros. Uno de ellos, Mr. W. W. Bagali, vocal del Consejo, había investigado los fenómenos psíquicos durante más de 35 años y durante dicho tiempo, con excepción tal vez de algunos lances en una sesión con Eusapia, pocos años antes, jamás, según se dijo, presenció un solo fenómeno verdadero. A través de todas sus investigaciones, solo descubrió trampas y nada más que trampas. Era además un hábil escamoteador. Otro de los miembros, Mr. Everard Feiling, secretario de la sociedad, había también investigado durante 10 años, pero durante todo aquel tiempo jamás presenció un solo fenómeno que le pareciera definitivamente probado, con excepción, tal vez, de un caso en una de las sesiones con Eusapia. En fin, el tercero, Dr. Hereward Carrington, aunque había asistido a innumerables sesiones, podía decir también que jamás había visto una sola manifestación de orden psíquico verdaderamente auténtica. A primera vista, esta coincidencia entre los 3 investigadores parece aplastante contra el espiritismo, pero lo cierto es que en la investigación con Eusapia Paladino, aquel trío de escépticos encontró su Waterloo. El relato de sus largas y pacientes investigaciones con la medium en Nápoles lo hallará quien lo desee en la obra de Carrington, Eusapia Paladino y sus fenómenos, 1909. Todas las investigaciones llevadas a cabo por los hombres de ciencia en el continente distinguiéronse por su escrupulosidad. Ejemplo de ello es que el profesor Morselli anotó nada menos que 39 distintos tipos de fenómenos registrados en las sesiones con Eusapia Paladino. Merecen ser mencionados algunos de los hechos ocurridos en aquellas sesiones, hechos que pueden clasificarse bajo la denominación de pruebas irrefutables. Hablando de una sesión celebrada en Roma en 1894 y a la que asistieron el profesor Richet, el doctor Schenk Notzing, el profesor Lambroso y otros, dice el informe correspondiente. Con el deseo de obtener el movimiento de un objeto sin contacto, colocamos un trozo de papel doblado en forma de A debajo de un vaso y sobre un disco de cartón ligero. No habiendo tenido éxito en esta prueba, no quisimos fatigar a la medium y dejamos el aparato sobre la mesa grande, alrededor de la cual estábamos. Luego nos sentamos, cada cual en su puesto, alrededor de la mesa pequeña, no sin haber cerrado cautelosamente todas las puertas, cuyas llaves pedí a mis invitados que guardaran en sus bolsillos, para que no fuéramos acusados de no haber tomado todas las precauciones necesarias. La luz fue apagada. Enseguida oímos resonar el vaso de cristal en nuestra mesa, y habiendo entonces encendido la luz, lo encontramos en medio de nosotros, pero invertido y cubriendo el trozo de papel. Solo había desaparecido el cartón. Fue en vano que lo buscáramos. La sesión había terminado. Acompañé a mis invitados hasta el recibimiento. M. Richet abrió la puerta, perfectamente cerrada por la parte interior. ¿Y cuál no sería su sorpresa
viendo cerca del umbral, al otro lado de la puerta, en la escalera, el disco que habíamos buscado durante tanto rato. Lo recogió y todos pudimos convencernos de que se trataba del mismo cartón que habíamos colocado debajo del vaso de cristal. Otra sólida prueba es la que sostuvo M. de Fontenay, fotografiando varias manos que aparecieron sobre la cabeza de Eusapia, y en una de esas fotografías pueden verse las manos de la médium fuertemente sujetas por los investigadores. Reproducciones de esas fotografías figuran en los Anales de la Ciencia Psíquica, abril 1908, páginas 181 y siguientes. En la sexta y última sesión de la serie de Génova, con el profesor Morselli, en 1906-1907, se imaginó un procedimiento de los más eficaces contra toda posibilidad de fraude. La médium fue atada en un lecho con vendas fuertes y anchas, como las que se usan en los asilos para sujetar a los locos, insustituibles para ligar fuertemente sin cortar la carne. Morselli, con su experiencia de alienista, realizó la operación, asegurando sobre todo los tobillos y las muñecas de Eusapia. Después de haber encendido una lámpara eléctrica de 10 bujías, la mesa, que estaba libre de todo contacto, empezó a moverse, apareciendo al propio tiempo luces y una mano. Luego se abrió la cortina de la cabina, viéndose a la médium, que seguía tendida y atada con toda seguridad. Los fenómenos, dice el informe, eran inexplicables, considerando que la posición de la médium hacía imposible todo movimiento por su parte. Podríamos referir aquí muchos casos de materializaciones realizados por Eusapia. Citaremos dos bien convincentes. Tomamos la primera de la obra del doctor José Benzano, Anales de Ciencia Psíquica, volumen 6, página 164, septiembre 1907. La luz de una bujía permitía ver el rostro de la médium. A pesar de la escasez de la luz, podía ver a la Paladino y a todos los presentes. Súbitamente noté que detrás de mí había una forma bastante alta, que inclinaba la cabeza sobre mi hombro izquierdo, sollozando tan fuertemente que todos oímos. La forma me besó repetidas veces. Observé claramente las líneas de su rostro y sentí su hermosa y abundante cabellera en contacto con mi mejilla izquierda. Tuve, pues, la certeza de que se trataba de una mujer. Luego empezó a moverse la mesa y, por medio de la tipología, dio el nombre de una persona perteneciente a la familia de uno de los presentes, totalmente desconocido para mí. Había muerto hace algún tiempo y, a causa de incompatibilidad de carácter con su familia, su vida se vio llena de disgustos. Hasta tal punto no esperaba yo aquella contestación tipológica que, al principio, creí que se trataba de una coincidencia de nombres, pero mientras me hacía mentalmente esta reflexión, sentí una boca y un hálito caliente rozar mi oreja izquierda y murmurar en voz baja, en dialecto genovés, una serie de frases cuyo susurro podían oírlo los demás concurrentes. Eran frases entrecortadas por la congoja y con las que pedía perdón por el daño que había hecho, dando prolijos detalles relativos a las aludidas cuestiones de familia que solo podía reconocer la persona interesada. El fenómeno parecía tan real que me vi obligado a contestar a aquellas frases, pero apenas había pronunciado las primeras sílabas cuando dos manos se posaron con delicadeza exquisita en mis labios para impedir que continuara. La forma díjome entonces, gracias, me abrazó y besó y después desapareció. El otro caso ocurrió en París, el año 1898. Estando presente a la sesión, M. Flammarion, M. Lebocain, dirigiéndose a un espíritu materializado, díjole en lengua árabe, si eres realmente tú, Rosalía, la que estás entre nosotros, levántame el pelo de la cabeza 3 veces seguidas. 10 minutos después, cuando M. Lebocain había olvidado lo pedido, sintió que le levantaban el pelo 3 veces, tal como había deseado. Certifico, dice, este hecho, que constituyó al mismo tiempo para mí la prueba más convincente de la presencia de un espíritu familiar entre nosotros. Añade que huelga decir que Eusapia Paladino no conocía una palabra de árabe. Muchos adversarios del espiritismo objetan que los testimonios en pro de los fenómenos ocurridos en las sesiones
tienen poco valor porque los observadores ignoran, por lo general, los recursos de los embaucadores. En Nueva York, el año 1810, en una sesión dada por Eusapia, el doctor Carrington se hizo acompañar por M. Howard Thurston, al cual se consideraba como el más notable escamoteador de toda América. Mr. Thurston, que ató los pies y manos de la medium y dispuso de buena luz durante el experimento, escribe: vi la elevación de la mesa y estoy plenamente convencido de que los fenómenos que presencié no son obra de la trampa ni fueron ejecutados con ayuda de pies, manos o rodillas. Mr. Thurston ofreció regalar $1000 a una institución benéfica si alguien probaba que aquella medium levantaba la mesa recurriendo a fraudes de cualquier especie. Se preguntará cuál fue el resultado de tantos años de investigación realizada con aquella medium. Cierto número de hombres de ciencia sostienen que el espíritu es la última hipótesis a que hay que apelar cuando se busca la causa de los fenómenos obtenidos con Eusapia, y acuden a ingeniosas razones para explicarles, sin negarlos. El coronel de Rochas los atribuye a la que llamó exteriorización de la motricidad. M. de Fontenay habló de la teoría dinámica de la materia. Otros creen que la fuerza ecténica de la conciencia colectiva y en la acción de la mente subconsciente, pero todos los casos que demostraron ser auténticos, en los que la actuación de una inteligencia independiente se hubo de revelar con toda claridad, hacen insostenibles todas aquellas explicaciones. Por ello, otros experimentadores viéronse obligados a aceptar la hipótesis espiritista como la única que podía explicar los fenómenos de una manera racional. El doctor Benzano dice: en la mayor parte de las formas materializadas que comprobamos con la vista, el oído o el tacto, hemos podido reconocer semejanzas con personas fallecidas, generalmente parientes nuestros, desconocidos para la medium y conocidos tan solo de los que presenciábamos los fenómenos. Carrington, por su parte, refiriéndose a la opinión de la señora Sidgwick, según la cual es inútil hablar de si los fenómenos tienen carácter espiritista o dependen de alguna ley biológica desconocida, antes de que queden bien probados, escribe: debo decir que antes de organizar mis sesiones participaba de la opinión de la señora Sidgwick, pero ahora estoy plenamente convencido de que los fenómenos ocurren, y siendo esto así, surge naturalmente ante mí la necesidad de saber interpretarlos. Creo que la hipótesis espiritista no solo está justificada, sino que es la única capaz de explicar racionalmente los hechos. Eusapia Paladino y sus fenómenos, por Hereward Carrington, páginas 250-251. La mediunidad de Eusapia Paladino no fue más patente que la de otros, pero aventajó a todos en lo tocante a atraer la atención de hombres de responsabilidad moral y de nombradía, cuyos escritos acerca de los fenómenos obtenidos tienen, naturalmente, mayor fuerza de convicción que los relatos de personas menos autorizadas. Con Eusapia quedó demostrada la realidad de muchos hechos que la ciencia ortodoxa no aceptaba. Pero ya se sabe que es más fácil negar los fenómenos que explicarlos, lo que justifica perfectamente tan cómoda actitud. Muchos consideraron que la mediunidad de Eusapia era tan solo fruto de sus fraudes, conscientes o inconscientes. Con eso no hacen más que engañarse a sí mismos. Está, sí, fuera de toda duda que hubo simulaciones, y el mismo Lambroso las describe de la manera siguiente: a pesar de certificar y garantizar la validez de la mediunidad de Eusapia, muchas son las ingeniosas trampas de que se vale, tanto en estado de trance, inconscientemente, como fuera de él. Por ejemplo, desprendiendo una de sus dos manos, sujetas por los investigadores, para mover objetos que están a su alcance, levantando lentamente las patas de la mesa con una de sus rodillas y uno de sus pies, y haciendo como que se arregla el cabello para arrancarse uno y dejarlo furtivamente en el platillo de un pesacartas a fin de que baje. Pfeiffer la sorprendió antes de comenzar una sesión cogiendo solapadamente unas flores del jardín para fingir que eran aportes, aprovechando para ello la oscuridad de la habitación. Con todo, su más profunda pena consiste en que la acusen de fraude durante las sesiones, acusación que, en efecto, es muchas veces injusta porque estamos bien seguros ahora de que, por ejemplo, las
Las extremidades fantasmales se añaden a su cuerpo contra la creencia que se abrigaba de que eran sus propias extremidades sorprendidas en el momento de hacer trampa. En su visita a América, hacia el fin de su vida, es decir, estando ya muy en decadencia sus facultades, fue sorprendida en tan burdas trampas, ofendiendo de tal modo a los espectadores que estos protestaron. Pero Howard Thurston, el famoso prestidigitador, cuenta cómo en más de una ocasión logró que se la perdonara y continuó las sesiones, hasta obtener indudables materializaciones. Otro testigo de episodios de ese género refiere que en el momento de echarla en cara que movía con la mano los objetos que estaban a su alcance, otro objeto al que no le era imposible llegar se movió solo. Este es un caso muy peculiar, pues suele decirse con toda certeza que si ningún medium demostró nunca mejor que ella tener facultades psíquicas, tampoco ninguno aprovechó tanto las ocasiones para embaucar a la gente. Eusapia padecía una depresión del hueso parietal, debida, según parece, a un accidente sufrida en su niñez. Tales defectos físicos son muchas veces correlativos con una fuerte mediunidad, como si el defecto corporal produjera lo que podría llamarse una dislocación del alma, con la facilidad de quedar libre ésta para una acción independiente. Así se explica también que la mediunidad de la señora Pipers fuera consecutiva a 2 operaciones y la de Home a una diátesis tubercular. Aparte, otros casos que podríamos citar. Era una histérica, violenta, desagradable, lo que no quiere decir que careciese de buenas cualidades. Lambroso afirma que tenía una particular bondad de corazón que la impulsaba a gastar lo que ganaba con los pobres y los niños y a sentir las desventuras de muchos desgraciados al extremo de no dormir muchas noches pensando en ellos. La misma bondad de corazón hacía que amara y protegiera a los animales maltratados. Brindamos estas palabras del ilustre criminólogo a la atención de aquellos que creen que las fuerzas psíquicas son cosas del diablo. Termina. Capítulo 15.